¿Cuál es la mejor manera de lidiar con los acosadores? Cuando estaba en el colegio, lo único que me funcionó realmente fue exponerlo públicamente. Intenté ignorarlo, hablar con él directamente, incluso ser amable, pero nada cambió. Un día simplemente decidí contarle a todo el curso lo que estaba pasando. No para victimizarme, sino para dejar en claro que no tenía miedo. Fue incómodo, sí, pero desde ese momento las miradas cambiaron. A veces la única forma de que se detenga es que los demás también se den cuenta de lo que esa persona está haciendo. A mí lo que me ayudó fue documentar todo. Literalmente empecé a guardar mensajes, capturas, audios, todo. Porque muchas veces los acosadores son expertos en hacerte quedar como el loco si los enfrentas sin pruebas. El día que decidí denunciarlo en el trabajo, mostré todo el historial y fue imposible negarlo. Me costó, me temblaban las manos, pero si no lo hacía, iba a seguir repitiéndose. No siempre puedes cambiar a un acosador, pero sí puedes demostrar que no estás solo ni indefenso. Una amiga me enseñó a establecer límites claros desde el inicio. Muchas veces caía en el error de intentar ser educado o comprensivo, y eso solo alimentaba al acosador. Hasta que aprendí a decir no sin adornos, sin explicaciones innecesarias. A veces, con los acosadores, la firmeza es más efectiva que la empatía. Te ven amable y reinterpretan como interés. Así que ser directo, tajante y sin rodeos fue lo único que me funcionó para cortar el ciclo. Tuve que aprender a poner a la autoridad de mi lado. El primer instinto que tuve fue manejarlo solo, pero el acoso siguió escalando. Entonces fui al supervisor, luego a recursos humanos, luego a la policía, si era necesario. No porque ellos siempre actúen, muchas veces no, pero porque tener el respaldo institucional marca una diferencia. Aunque te sientas incómodo o dudoso, denunciar formalmente cambia la percepción de poder entre tú y el acosador. Dejas de ser la víctima fácil. Hay una línea delgada entre ignorar para no darles poder y permitir que sigan haciéndolo sin consecuencias. Yo me equivoqué ignorando por meses a alguien que me acosaba online. Pensé que se aburriría. Pero al contrario, se volvió más insistente, más creativo, más molesto. Solo cuando bloqueé, reporté y hablé públicamente de ello en la misma plataforma, se detuvo. A veces hay que encender una luz fuerte sobre lo que te hacen en la sombra. No les gusta ser vistos. Lo más útil que aprendí fue identificar patrones. El acoso no siempre es evidente. Puede ser un comentario aquí, una mirada allá, mensajes que parecen normales pero que vienen con doble intención. Cuando empecé a reconocer ese patrón, supe cuándo venía el siguiente paso. Eso me permitió tomar distancia, prevenir situaciones y advertir a otros. Lidiar con un acosador también implica conocer su estilo. Así como ellos estudian a sus objetivos, tú puedes leerlos y desactivarlos antes de que avancen. Una de las cosas que más me ayudó fue hablarlo con personas de confianza. No solo por desahogo, sino porque cuando lo dices en voz alta, dejas de dudar de ti mismo. Los acosadores te hacen sentir exagerado, paranoico, incluso culpable. Pero al compartirlo con amigos, me di cuenta de que lo que sentía era válido. Y no solo me creyeron, también me ayudaron a enfrentar la situación con más fuerza. Hay poder en no quedarte solo con el miedo. Hubo un caso en mi vecindario donde un tipo no dejaba de seguirme cada vez que salía a correr. Al principio pensé que era coincidencia, pero empezó a aparecer más seguido. Una vecina se dio cuenta, y me recomendó cambiar mi rutina, pero también llevar algo visible como un spray de defensa personal. Además, empezamos a correr juntas. El tipo desapareció. No porque mágicamente se arrepintiera, sino porque los acosadores odian a los testigos. El apoyo de otros fue lo que me salvó de algo que pudo haber terminado peor. Lo enfrenté. No con violencia, pero con firmeza. Me acerqué a él cuando no había nadie más y le dije exactamente cómo me hacía sentir, lo que sabía que estaba haciendo, y que no pensaba permitirlo más. Y le dejé claro que si lo volvía a intentar, iba a tomar medidas serias. Fue arriesgado, lo sé, pero funcionó en ese momento. No todos los acosadores esperan una confrontación directa. Algunos solo funcionan mientras creen que tienes miedo. En mi caso, demostrarle que no era así bastó. Aprendí que el silencio puede ser un arma. Pero no el silencio de la víctima, sino el que usas para dejar de responder a sus provocaciones. Yo tenía un acosador emocional, alguien que cada vez que respondía a sus mensajes, aunque fuera con enojo, se alimentaba. Cuando decidí cortar todo contacto, sin explicaciones, sin drama, solo con distancia radical, se diluyó. Tardó semanas, pero se dio cuenta de que ya no podía afectarme. No todas las batallas se ganan hablando, algunas se ganan desapareciendo.
Nunca pensé que la indiferencia pudiera ser tan poderosa hasta que la usé de forma estratégica. Con un compañero de la universidad que me acosaba con mensajes insistentes y comentarios incómodos, decidí no confrontarlo directamente. En lugar de eso, empecé a dejarlo completamente en visto, borré cualquier interacción, y si me hablaba en persona, simplemente lo miraba sin responder. Lo que él buscaba era reacción, atención, presencia. Al no obtenerla, se fue apagando poco a poco. Fue como quitarle oxígeno. Un consejo que me dio una terapeuta fue crear una red de apoyo antes de que el acoso se saliera de control. Y funcionó. Avisé a mi círculo cercano, mis compañeros de trabajo, incluso al portero del edificio sobre lo que estaba pasando. De esa forma, todos estaban alertas. El acosador, que en mi caso era un ex que no aceptaba un no, empezó a notar que ya no tenía la ventaja del secretismo. A los acosadores no les gusta que los demás vean su comportamiento. Se alimentan del aislamiento. Una cosa que aprendí por las malas fue que no siempre es buena idea enfrentar al acosador tú solo. En mi caso, intenté hablar con él de manera directa, pensando que podía refonar. Grave error. Solo hizo que se sintiera validado, como si ya tenía una conexión conmigo. Desde entonces, si alguien me incomoda o cruza límites, voy directamente a recursos humanos, o a quien sea la figura responsable. Aprendí a protegerme primero. No tengo por qué ser diplomático con alguien que me está dañando. Creo que el miedo a hacer escándalo es lo que permite que muchos acosadores sigan activos. En mi primer trabajo me pasó. Sabía que mi jefe cruzaba la línea, pero tenía miedo de hablar por lo que podrían decir. Cuando otra compañera se atrevió a denunciar, vi el valor en su acción y la seguí. Resultó que había varias víctimas. Desde ese momento entendí que muchas veces el silencio solo protege al abusador. Si tienes pruebas y apoyo, no tengas miedo de ser el problema. Ya lo son ellos. Me funcionó usar el humor como forma de defensa. No para restarle importancia, sino para descolocar al acosador. Tenía un tipo que me hacía comentarios lascivos en la oficina cada vez que podía. Un día, en lugar de molestarte, le respondí en voz alta con algo tipo, «Wow. ¿En serio pensaste que eso iba a impresionarme?». Y todo el mundo se rió, menos él. A partir de ahí, perdió poder. No es una técnica para todos los casos, pero en ambientes donde hay testigos, puede revertir la dinámica del poder. Pasé años siendo la típica persona que quería evitar el conflicto, hasta que me di cuenta de que el conflicto ya estaba ahí, solo que yo era el único que lo ignoraba. En la secundaria, un chico no dejaba de seguirme a todos lados, hacía comentarios horribles y me acosaba en redes. Un día, tomé todas las capturas, imprimí cada mensaje y las pegué en la oficina de orientación escolar. Alguien tenía que verlo. Me temblaba todo el cuerpo, pero ese fue el día que el juego cambió. Ya no me sentía invisible. A veces lo más efectivo es simplemente moverse con otra energía. Cuando una excompañera me acosaba emocionalmente, fingiendo amistad mientras cruzaba límites, dejé de explicarme. Simplemente cambié mis rutinas, evité espacios compartidos, la bloqueé de todos lados y, lo más importante, dejé de justificar mis decisiones ante los demás. Ella intentó manipular a otros para que me vieran como dramático, pero no mordí el anzuelo. Hay batallas que se ganan sin levantar la voz, solo siendo coherente contigo mismo. Lidiar con un acosador dentro de tu propia familia es otro nivel. En mi caso fue un primo lejano que siempre encontraba excusas para estar cerca, para invadir espacios, para tocar sin motivo. Durante años, me lo callé. Hasta que un día decidí contarlo en una reunión familiar. No grité ni acusé, solo dije en voz alta, «Tú sabes perfectamente que me has hecho sentir incómodo desde que soy niño. Ya no más». Fue como romper una pared de silencio. Algunos me miraron raro. Otros, en cambio, me agradecieron por decirlo. En mi experiencia, la respuesta legal puede ser lo más disuasivo. Estaba recibiendo llamadas y mensajes amenazantes de un desconocido durante semanas. Guardé todo, hice la denuncia, y aunque al principio no pasó nada, en cuanto la policía lo visitó en su casa, se terminó. No digo que funcione siempre, pero el simple hecho de que la ley se entere cambia la dinámica. Los acosadores suelen sentirse invencibles, hasta que alguien les recuerda que hay consecuencias. Una vez alguien me dijo que el acoso es como una cuerda, solo sigue apretando mientras tú sostienes el otro extremo. A partir de ahí, corté todo contacto con una persona que llevaba meses invadiendo mis límites. No más mensajes, no más explicaciones, no más responder para cerrar ciclos. No le di cierre, solo desaparecí emocional y físicamente. Fue difícil, claro, porque siempre te quieren hacer sentir culpable. Pero fue la mejor decisión. El silencio, en este caso, fue una forma de decir,
ya no juego más. A veces lo que más impacta al acosador es que te la adelantes. Me pasó con un tipo del gimnasio que siempre buscaba quedarse cerca, hacer comentarios en confianza y luego reírse si notaba que me molestaba. Un día, antes de que él dijera algo, fui yo el que lo abordó. Le hablé en voz alta frente a otros y le dije, «Sabes que tu actitud incomoda, ¿verdad? ¿Te parece divertido molestar a los demás?» Se quedó en blanco. No esperaba que yo tomara el control de la narrativa. Desde ese día, no me volvió ni a mirar. Lo más importante para mí fue aceptar que no tenía por qué aguantar para no quedar mal. Durante años pensé que si reaccionaba frente al acoso, la gente diría que era exagerado o que buscaba atención. Pero en cuanto empecé a hablar claro, me di cuenta de que muchos también se habían sentido igual con esa persona. Uno a uno empezamos a hablar, a compartir experiencias, y eventualmente lo confrontamos como grupo. Fue entonces que dejó de tener poder. Los acosadores pierden fuerza cuando ya no pueden dividirte del resto. Tuve que salir del país para entender cómo me había afectado el acoso en mi lugar de trabajo anterior. Fue algo sutil al principio, comentarios, insinuaciones, miradas. Pero luego se convirtió en una persecución silenciosa. Lo triste es que lo normalicé tanto que no lo llamé por su nombre hasta años después. Hoy, lo primero que le diría a alguien en esa situación es, ponle nombre. Llámalo acoso. No lo maquilles como incomodidad, malentendido o es su forma de ser. Solo cuando lo llamas por lo que es, puedes empezar a defenderte. Una técnica que vi funcionar, aunque no fue conmigo directamente, fue el apoyo colectivo. En mi antiguo empleo, una chica empezó a ser acosada por un supervisor. En vez de dejarla sola, decidimos turnarnos para acompañarla siempre que él estaba cerca. Nos aseguramos de que no se quedaran a solas nunca. A la tercera semana, él pidió su transferencia. No porque lo denunciamos directamente, sino porque le demostramos que ya no tenía campo libre. La presencia puede ser una forma de resistencia muy poderosa. Hay algo que me marcó para siempre: no tienes que ser valiente para estar a salvo, solo consistente. Me lo dijo una psicóloga cuando le conté sobre el acoso que estaba viviendo en redes. Me ayudó a bloquear sin sentir culpa, a reportar sin dudar, a eliminar comentarios sin explicaciones. Cada vez que reaccionaba, aunque fuera con enojo, estaba alimentando el ciclo. La clave fue ser coherente. No importa cuánto insista el acosador, si tú te mantienes firme, eventualmente se da cuenta de que no hay entrada. Recuerdo que en una ocasión alguien intentó justificar el acoso que sufría diciendo que yo era muy amable. Me hizo pensar en mí cuántas veces nos enseñan que tenemos que ser fríos o duros para que nos respeten. Y eso está mal. Uno debería poder ser amable sin que eso se malinterprete como una invitación. Desde entonces, empecé a dejar claro que mi amabilidad no incluye tolerar faltas de respeto. No cambié mi esencia, solo reforcé mis límites. Ser amable no es lo mismo que permitirlo todo. El acoso escolar fue lo peor que me pasó en la adolescencia. Y lo más duro fue sentir que los adultos no lo veían como algo grave. Me decían que eran bromas o cosas de niños. Lo único que me sacó adelante fue encontrar un profesor que me creyó. Fue el único que me escuchó sin minimizar lo que sentía. Me ayudó a redactar una queja formal, habló con la dirección y los padres del otro chico. A veces no necesitas un ejército, solo una persona con autoridad que te tome en serio. Cuando el acoso viene disfrazado de amor o cariño es cuando más difícil es cortarlo. Tuve una relación donde los límites se borraban con frases como es que te quiero mucho o te cuido porque me importas. Pero en realidad me controlaba, me aislaba, me vigilaba. Me costó años entender que eso también era acoso. Salir de ahí no fue fácil, pero lo primero que hice fue contarlo sin adornos. Dije en voz alta, me está acosando. Y así fue como empezó mi salida. Nombrar las cosas es el primer paso. A veces el acoso no es tan directo, pero igual te consume. En una residencia estudiantil, una chica del mismo piso comenzó a hacerme la vida imposible. Se metía con mis cosas, me seguía en silencio, hacía comentarios al pasar. Nunca tuve una prueba concreta, pero el ambiente se volvió insoportable. Lo que hice fue pedir un cambio de habitación y dejar constancia por escrito de por qué lo pedía. No se trataba de probarlo todo, sino de dejar rastro. Eso bastó para que otros empezaran a hablar también. La mejor forma de lidiar con un acosador, al menos para mí, fue la terapia. No para que me dijeran qué hacer exactamente, sino para reconstruir mi autoestima después de meses de sentirme pequeño. El acoso te deja con dudas, con culpa, con la sensación de que quizás hiciste algo para merecerlo. Pero la terapia me ayudó a entender que nada lo justificaba, y que tenía todo el derecho de protegerme, de hablar, de señalar. Y eso fue lo que hice, con voz más firme de la que pensé que tenía.
Nunca me había sentido tan vulnerable como cuando me empezó a acosar a alguien que yo consideraba amigo. Fue gradual, al principio, mensajes constantes, luego control sobre con quién hablaba, luego celos sin razón. Cuando intenté alejarme, se volvió agresivo. Lo que me salvó fue tener todo por escrito. Esa fue mi tabla de salvación para denunciarlo y cortar el contacto sin que pudiera manipular la narrativa. Guardar pruebas no es desconfiar, es cuidarte. Especialmente cuando el acosador es alguien cercano. La única vez que un acosador me dejó en paz fue cuando lo expuse de forma directa y pública. En un grupo de estudio, un tipo se obsesionó conmigo. Me enviaba mensajes raros, me esperaba afuera. Una noche, lo mencioné abiertamente frente a todos: ¿por qué me esperas afuera todos los días si nunca te invité? Nadie dijo nada al principio, pero después varias chicas admitieron que también se sentían incómodas. Ese día él se fue. A veces lo más efectivo no es el enfrentamiento uno a uno, sino dejarlo sin refugio. Aprendí a lidiar con los acosadores gracias a ver cómo otros no pudieron. En mi antiguo colegio, hubo un caso fuerte de una chica que nunca habló, nunca denunció. Y el tipo la acosó durante años. Nadie se enteró hasta que ella se fue. Desde entonces, prometí no quedarme callado si me pasaba a mí o si lo veía en otro. Hoy, si alguien cruza de una línea, no dudo. Lo confronto, busco apoyo, lo hablo. Me niego a repetir el patrón del silencio. Hablar es la mejor defensa que tenemos. Un día simplemente me harté. Llevaba meses recibiendo mensajes de un desconocido desde distintas cuentas. Al principio bloqueaba y ya, pero cada semana volvía. Me estaba afectando el sueño, el ánimo. Un amigo me recomendó escribir un post público mostrando lo que pasaba. No mencioné nombre, pero sí los patrones, las cuentas, los métodos. Fue increíble ver cuánta gente había pasado por lo mismo. En 24 horas, la cuenta desapareció. Los acosadores no soportan perder el anonimato. Es su kriptonita. Lo más triste del acoso es que, muchas veces, el entorno lo minimiza. Me tocó lidiar con eso cuando era adolescente. Cada vez que decía que cierto profesor se pasaba de la raya, me respondían con "así es él, no lo tomes personal". Tuve que grabar una conversación para que me creyeran. Me dolió tener que llegar a eso, pero fue la única forma de romper la negación colectiva. Desde entonces, le digo a todo el mundo: no te conformes con que te crean, busca pruebas. La verdad, tristemente, necesita respaldo. Algo que hice, que me costó mucho emocionalmente, fue cambiar de rutina por completo. Cambié la ruta al trabajo, la hora del gimnasio, incluso desactivé mis redes un tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba paz. El tipo que me acosaba tenía una obsesión con saber dónde estaba. No podía seguir jugando al gato y el ratón. Me desaparecí de su radar. Después de un par de semanas sin saber de mí, se desinfló. A veces la solución no es pelear, sino hacerte inalcanzable. En el caso de mi hermana, lo que más ayudó fue el acompañamiento legal. Un exnovio empezó a seguirla, llamarla, mandarle correos cada semana. Ella pensó que podía resolverlo sola, pero cuando las cosas se pusieron feas, fuimos a un abogado. Con solo recibir una notificación legal, el tipo retrocedió. Nunca subestimemos lo que representa un papel oficial. Puede parecer un trámite frío, pero para un acosador es un recordatorio de que ya no tiene el control. Cuando trabajé en atención al cliente, los acosadores eran constantes. Llamaban para preguntar por nosotras, venían a la tienda con excusas ridículas. Al principio, los jefes nos decían que aguantáramos. Hasta que un día una compañera decidió hacer un informe con todos los incidentes, con fechas y descripciones. Lo envió a la central. No solo tomaron medidas, nos entrenaron en protocolos y expulsaron a clientes. Hay que dejar de pensar que el cliente tiene siempre la razón. Tu seguridad vale más. Lo que más me ayudó a superar la situación fue escribirlo todo. No solo para tener pruebas, sino porque me permitió procesarlo. Me di cuenta de que el acoso me había afectado más de lo que admitía. Dormía mal, evitaba salir, desconfiaba de todos. Al leer mis propias palabras, entendí que tenía que actuar. Llevé ese documento al comité disciplinario de la universidad y lo tomaron muy en serio. A veces nos sentimos perdidos, pero poner las cosas en papel te da claridad y fuerza. Mi consejo final sería: no tengas miedo de parecer exagerado. Lo peor que puedes hacer es minimizar lo que sientes solo para no incomodar a los demás. Un acosador cuenta con eso, con que te calles, con que te cuestiones. Si algo te hace sentir mal, dilo. Si alguien cruza un límite, denúncialo. Aunque te tiemble la voz. Aunque nadie más lo entienda. Tu incomodidad es válida. Tu miedo es real.
Y tu seguridad vale más que cualquier reputación ajena.